Nuevamente bienvenidos desde el Centro Arquidiocesano de Evangelización Arquidiócesis de Cali, mejor conocido como el CAE. Continuamos con nuestras clases de neumatología acerca de ser discípulo misionero del Espíritu Santo. Continuamos. Tema de hoy, tema número 4, el Espíritu y la Palabra de Dios en el tiempo de las promesas. Antes de continuar, como hemos venido haciendo durante todos estos talleres, abandonándonos de manera muy especial en las manos, en la gracia y en el poder de Dios, pidiéndole a Él que nos siga enviando a este Espíritu para que nos comunique sus palabras, para que podamos entender y ser luz también para las demás naciones, para todas las personas que nos rodean. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tema 4. El Espíritu y la Palabra de Dios en el tiempo de las promesas. Al llegar la plenitud de los tiempos, esto tiene un inicio, ¿sí? El comienzo, pero también se nos habla de una plenitud de los tiempos. Una cosa es plenitud de los tiempos, otra es el fin de los tiempos. Aquí no vamos a hablar del fin, aquí vamos a hablar es de la plenitud. ¿Cuál es esa plenitud? Había una misión conjunta entre el Verbo y el Espíritu del Padre, es decir, entre el Hijo y el Espíritu Santo, pero que todavía estaba oculta, pero eso no significa que no estaba activa, sí, estaba todavía ahí activo. El Espíritu de Dios preparaba el tiempo del Mesías y ambos, sin estar todavía revelados, ya estaban siendo prometidos, a fin de ser esperados y aceptados cuando se manifestaran. El Espíritu es el que nos va a preparar entonces. Ese tiempo del Mesías es el Espíritu, es Él. ¿Cómo era o cómo fue esta preparación? ¿Gracias a quiénes fue esta preparación? Todo esto se logra gracias a los profetas. El Espíritu habla a los profetas nos dan estos mensajes y nosotros estamos aquí esperando para aceptarlo en cada una de nuestras vidas. Es el Espíritu entonces quien anuncia, quien redacta. Recordemos que todos los libros sagrados son inspirados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu entonces el que nos prepara para la plenitud de los tiempos. Si comenzamos desde la creación, vemos la palabra de Dios y vemos el soplo en el origen del ser, en el origen de la criatura, del hombre. Dios hace, Dios moldea, la palabra, creación por acción, la creación por parte de Dios Padre, la creación por parte de Dios Hijo. Como nos lo dice también el evangelista Juan, en el principio la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y nada fue hecho sin la palabra. Es decir, desde el mismo momento de la creación vemos a las tres personas trabajando, actuando y sobre todas estas cosas están los tres también preparando a este pueblo escogido por Dios. En el espíritu de la promesa, antes de comenzar con el espíritu de la promesa, recordemos que en la creación el hombre es quien desdibuja, vamos a decirlo así, esa imagen de Dios por culpa del pecado. Entonces comienza Dios con un plan de salvación. El espíritu de la promesa. Es decir, el hombre desfigurado por el pecado y por la muerte, el hombre continúa a pesar del pecado, a pesar de la muerte, sigue siendo imagen de Dios. Aquí sí no podemos nosotros negarlo. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero lo que nos dice Romanos 3:23, abrimos un paréntesis aquí, recordarles, podemos colocar pause para buscar las citas bíblicas y después continuamos. Las citas bíblicas nos van a reforzar aún más la explicación. Cerramos paréntesis.
Romanos 3:23 lo que nos quiere recordar es que nosotros, a pesar de ser imagen de Dios, hemos sido privados de la gloria de Dios. ¿Todo esto por qué? Porque viene una promesa. Sí, Dios le promete a alguien algo, a Abraham, una descendencia, y comienza la economía de la salvación, donde Cristo asume esta imagen divina, donde Él manifiesta la gloria del Padre, agarradísimo también del Espíritu Santo, que es el que nos da la vida. La esperanza humana se pierde por culpa del pecado, por culpa de la muerte, pero Dios entonces comienza con esta promesa a Abraham, una descendencia. Busquemos las citas bíblicas y nos daremos cuenta de esta promesa que Dios hace, una promesa que viene como fruto de fe y cargadísima con la fuerza del Espíritu Santo. Esta descendencia será bendecida, en ella serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Promesa que Dios hace, promesa que Dios cumple. Todos los regalitos que vienen también por parte de esta promesa. ¿Y quién es la imagen? ¿Quién es esa promesa? ¿Quién es esa descendencia? ¿Hasta dónde llega? Lo vemos hasta la persona de Cristo. ¿Qué hace Cristo con la fuerza del Espíritu Santo? Nuevamente vuelve a unir a todos los hijos dispersos por el mundo por causa del pecado. Esta promesa que Dios hace, la hace también comprometiéndose con un juramento. Obligatorio, obligado, ni lo uno ni lo otro, pero Dios lo hace por nosotros, para nosotros, por más nadie, para que no vayamos a crearnos falsas ilusiones. Pero Dios, al comprometerse, se ve, por decirlo así, una figura muy nuestra, muy humana, se ve obligado a seguir amándonos. Una imagen muy nuestra. Es el trabajo, perdón, no es el trabajo, es el plan elaborado por Dios para que ustedes y yo alcancemos también la salvación. Entonces, Dios se ve obligado y el espíritu es esa prenda. Es ese regalazo, el Espíritu es el que nos permite a nosotros sentir esa redención, el perdón de nuestros pecados, para volver a formar y sentirnos ese pueblo que pertenece a Dios. Es el Espíritu el que nos hace entonces sentir este efecto de liberación, de perdón, de misericordia de Dios en cada una de nuestras vidas. En la teofanía, recordemos que tenemos por teofanía las manifestaciones de Dios. Es decir, en estas teofanías, en estas manifestaciones que Dios hace, ilumina nuevamente el camino de la promesa. Es Él. ¿Cómo lo ilumina? Recordemos que tenemos patriarcas, tenemos a Moisés, tenemos a Josué, tenemos también otros personajes dentro del Antiguo Testamento, profetas mayores, profetas menores, que Dios les habla, que Dios les muestra. Una frase muy del Antiguo Testamento, esos oráculos por parte de Dios. Entonces la tradición cristiana siempre ha reconocido estas manifestaciones, este Dios que se da a conocer, ese verbo de Dios que se deja oír, que se deja ver, pero, es decir, a pesar de que se dejaba ver y oír, aún a la vez revelado y cubierto, es decir, que se podía ver, no figura humana, pero ¿por qué no se veía esa figura humana? Porque había una nube, que es la presencia del Espíritu Santo ahí, pero Dios se da a conocer, Dios se deja ver, Dios se deja oír. Esto lo hace con una pedagogía, es decir, una enseñanza, con una ley, algo que tenemos que nosotros tener presente para poder ser conducidos a este pueblo hacia Cristo.
Váyanse por aquí, hagan las cosas como las tenemos que hacer, golpeen la piedra, escuchen esto, no hagan aquello. Es decir, son esas leyes, es esa enseñanza para poder llegar algún día a encontrarme con Cristo. Dios nos deja el cumplimiento de la ley. Es decir, la ley es la que nos va a acercar cada vez más a Dios. Hay que cumplirla. El reino y en el exilio. Este pedacito es muy bonito y es muy interesante porque es la continuación de la misma ley. Recordemos, la ley es el signo de la promesa y de la alianza. Todo esto era para regir, o debería de regir, el corazón y las instituciones del pueblo salido de la fe de Abraham. Ahí tenemos las citas bíblicas para que las busquemos. Pero ¿qué sucede con este reino que Dios escoge, prepara para sí? Y esto lo vemos en una figura muy conocida, y es la figura del rey David. El rey David, quien se abandona, quien escucha, quien está siempre atento a Dios, a lo que el profeta le decía en nombre de Dios. Pero ¿qué sucede luego con este reino? Este reino sucumbe a la tentación de convertirse en un reino como los demás. Sí, uno más, como decimos por ahí, del montón. Pero Dios le hace una promesa a David. Ahí tenemos las citas bíblicas. Dios hace una promesa a David. Él será para mí un hijo y yo seré para él un padre. Una promesa. Pero es el Espíritu Santo entonces quien nos hace sentir esa pertenencia y es quien nos permite ver esa obra de Dios. ¿Qué sucede? Ese es el reino. Después del reino viene el exilio. ¿Por qué el exilio? Porque el pueblo se olvida de la ley y la infidelidad a la alianza pues lleva a la muerte. El exilio se ve como un aparente fracaso de las promesas de Dios, cuando en verdad el exilio, vamos a decirlo así, es una misteriosa fidelidad de Dios con nosotros. ¿Pero por qué esto? Porque es la manera de iniciar una restauración prometida, limpiar, purificar, sanar heridas. ¿Quién se encarga de eso? Dios. Aunque suene feo en el exilio, sí, esos corazones que se habían convertido en corazones de piedra, pues es Dios quien a su modo, porque no podemos decirle a Dios cómo hacer las cosas, ¿no? A su modo, Él termina restaurando para prepararnos. No es para prepararse Él, es para prepararme a mí, para recibirlo a Él nuevamente en mi vida y en la cruz. Es decir, el exilio lleva ya la sombra de la cruz en el designio de Dios. El resto de pobres que vuelven del exilio es una figura, es una de las figuras más transparentes de la iglesia. Un pueblo que sale, pero es un pueblo que regresa, que vuelve convencido y abandonadísimo en Dios. La espera del Mesías. Hay algo que nos dice Isaías 43:19. He aquí que yo lo renuevo. ¿Quién se encarga de hacer nuevamente las cosas, de hacer todo nuevo? Dios. Hay que tenerlo muy presente. Esta espera del Mesías y del Espíritu Santo lo podemos ver en dos líneas proféticas. La primera, la espera del Mesías, tenemos la cita bíblica, y tenemos también la otra, un espíritu nuevo. Isaías es el que nos pinta, el que nos da muchos detalles acerca de esa gloria de Cristo, de esos rasgos del Cristo, del Mesías que va a estar en medio de nosotros. La espera del Mesías, saldrá un vástago, Isaías. Tenemos también dentro de esta línea profética la espera del Mesías, el canto o los cantos del siervo. Esto lo encontramos de manera muy especial en Isaías.
Los otros autores pues van tomando de aquí mismo. Son esos rasgos del Mesías que para nosotros poder entender, indicar, recordemos aquel pedacito bíblico donde Juan el Bautista manda a preguntar si es él o si tenemos que esperar a otros. Y la respuesta de Cristo fue: dígale a Juan esto, esto, esto y esto. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan. Todo esto lo encontramos en los cánticos del siervo. También dentro de los cánticos del siervo se nos habla acerca de la pasión de Jesús, pero nos indica también cómo va a ser el envío del Espíritu Santo. Cristo inaugura el anuncio de una buena nueva. ¿Por qué? Porque Él asume el pasaje de Isaías, lo hace suyo. El Espíritu del Señor está sobre mí, es decir, lo hace suyo. Luego sí vienen los otros textos proféticos que se refieren directamente al envío del Espíritu Santo. Es un Dios que nos sigue hablando al corazón de su pueblo, en un lenguaje de promesa, con un acento de amor y fidelidad. Lenguaje de promesa, amor y fidelidad, porque me ama y porque Él es fiel a pesar de que yo sea infiel. Dios se mantiene siempre fiel. Pero todo este cumplimiento, el cumplimiento de este lenguaje de promesa lo vemos en la mañana de Pentecostés, ese gran discurso de Pedro. Según estas promesas, en los últimos tiempos, el Espíritu del Señor renovará el corazón de los hombres, grabando en ellos una ley nueva. Ya no tenemos que aprendernos la de memoria, ¿no? ¿Por qué? Porque esa está marcadita, escrita en cada uno de nuestros corazones. Ya que nosotros no queramos obedecerla, ya es cuestión de cada uno de nosotros. Y lo que nos recuerda también esta espera del Mesías y del Espíritu Santo es que a quienes les va a llegar, quienes van a sentir esta promesa, quienes van a sentir a ese Mesías parte de su vida, quienes van a sentir a este Espíritu Santo, esa promesa que Dios había hecho antes en la antigüedad, verla ya una realidad y sentirme parte de ese pueblo de Dios escogido, el pueblo de los pobres, los humildes, los mansos, los que en verdad se entregan al misterioso designio de Dios, los que esperan la justicia no de hombres, sino del Mesías. Es decir, somos, y aquí me meto yo en ese paquete y les invito a ustedes también a que nos metamos, somos nosotros los escogidos por Dios para sentirnos verdaderos hijos de Él, con un corazón ya limpio, purificado, iluminado de manera muy especial por el Espíritu Santo, hacernos y sentirnos un pueblo bien dispuesto para seguir preparándonos, para recibir al Señor en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones y esperando algún día llegar al reino de los cielos. Un pueblo bien dispuesto, eso es lo que Dios quiere, prepara y espera. Muchísimas gracias. En este tema no vamos a dejar ninguna actividad porque son muchas citas bíblicas. Dios les bendiga.